Hola, buenas tardes, buenas noches. A ver, ¿se puede sumar ahí? Hola, André. Hola, mi vida, ¿cómo estás? Esperá que dejas Bien, algo gigante. Espérame un minutito, ahí estamos. ahí estamos bien. Hola, corazón, ¿cómo ¿Cómo estamos? andás? Bien, Muy bien, 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 bien. Disfrutando de esta nueva de eso se experiencia. trata. De eso se trata la quinta dimensión, de disfrutar mientras uno hace propósito. Un Así es. gustazo, un gustazo. Igualmente. Hablamos seguido, pero no nos vemos tan seguido, ¿viste? Es más el audio que la vista. La vista, sí. Bueno, pero hicimos un viaje en familia y lo pasamos bárbaro, nos tenemos que volver a encontrar. Obviamente. No, aparte, mira, lo hablábamos con Raquel, el primer, a ver, ese reencuentro que tuvimos físicamente me pone todavía los pelos de punta. Sí, piel de gallina. Sí, muy lindo y yo digo siempre lo mismo, ¿no? Del 2012 a esta parte le debe haber pasado a mucha gente. Es como que quedó para un lado lo que era todos los vínculos de ahí para atrás y es como haberme encontrado con, o a uno le da la sensación, debemos haber tenido encarnaciones anteriores, pero ¿sabes qué? Y al verlos, esa es la sensación que tuve en el verano cuando nos juntamos, de que somos familia estelar, de eso se trata y hoy estamos todos acá. Es así, es así. Pero bueno, y Bueno, nos trae acá el tema con el que arrancamos nuestra primer charla, los vikingos. ay, que yo encantada de estar contigo, de estar en una charla contigo y del tema, Gonza, del tema. Bueno, a mí me toca lo que es historia planetaria, historiadora planetaria, así que nada, en mi salsa, y gracias por la invitación, muchísimas gracias, éxitos en todo esto, y nada, gracias por poner esa gotita de, cada quien pone un granito de arena para que nos vayamos recordando y activando la información. Gonza, tan Muchas gracias a importante vos. de la civilización vikinga, tan importante de la civilización vikinga, que no se puede negar que en esta encarnación trajiste la misma genética. Vino colgada, vino en parte. Y es así, vos sabés que desde muy chico me atrapó todo eso. Mis barcos que dibujaba cuando era chico eran los Drakars vikingos, así que se ve que las memorias después, a veces uno las guarda, viste que de chico a veces uno Sí, tiene mayor recuerdo y después de grande como sí, que las va guardando, pero sí. siempre ahí en el corazoncito los vikingos. Muy bien. Y Gonza, de tanto que tenés para contarnos, porque yo sé que toda esta información no entra en un programa solo. Eh, a mí lo que me encantaría, que era lo que estábamos charlando al principio, antes de arreglar esta charla, y muchísimas gracias por la invitación otra vez nuevamente, es que nos cuentes un poquito, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Siempre enseño que las culturas, que en el planeta Tierra la raza humana estamos conformados por diferentes colonias y culturas que hemos traído toda la información estelar. Estamos hablando de la parte de luz, ¿no? Toda la información estelar de la conexión al espíritu, de la conexión al yo soy, a través de diferentes colonias, de diferentes razas, de diferentes lugares estelares. Cada colonia y cada cultura ha hecho en la Tierra lo que hace en su parte estelar, digamos, y había que bajarlo aquí. Así que me encantaría, si nos podés charlar todo lo que puedas, si Dale, te pasa como a mí, después bajamos el barrilete, que viste que nos vamos derivando, y nada, que nos cuentes todo lo de después arrancamos con lo que querés, no interrumpo yo, pero Gonza, quiero que nos cuentes la perspectiva de la creación de todo esto, de este proyecto Tierra, a través de cómo lo ha bajado la civilización vikinga. Te escuchamos. bueno, un poco el tema de la civilización vikinga, yo le llamo el Big Bang vikingo, porque cuando cuentan cuándo fue el origen, digamos, también se dan un choque de dos energías muy fuertes, dos mundos, digamos, Niflheim, que era todo el mundo en el cual estaba
el hielo, la bruma, todo lo frío, y Muspelheim, que era la parte del mundo del fuego, ¿no? El yin y el yang, siempre esas dos oposiciones que existieron. De Niflheim, que era el mundo de hielo, empiezan a surgir 12 ríos que al llegar, digamos, a Muspelheim, al mundo del fuego, genera ese vapor, y de ese vapor nace el primer habitante de este universo, que es el gigante Ymir, y con él la vaca Audumla. Muchas veces el tema de Audumla se lo ata mucho a la energía femenina, ¿no? Por eso siempre también Ymir como el sagrado masculino y Audumla como el sagrado femenino, a pesar de que eran asexuales, es decir, no nacen quienes vienen, que ahora un poquito lo iba a contar, que era Voltorb, que era el primer fruto de esta unión. No nace, digamos, como normalmente entre la unión del hombre y la mujer, sino que nace a través del sudor de uno. El otro nacido, que es Buri, que fue el primer dios, nace de la misma vaca Audumla, que lame el hielo y lo va tallando. Es decir, todo se hace a través de la cuestión asexual, pero tomando muy en claro, digamos, que lo que se hacía era generar, digamos, ese nuevo mundo, que todavía no era mundo, porque existía solamente, digamos, esa luz y esa oscuridad, montado, digamos, en lo que es el fuego y el hielo. A partir de ahí, bueno, empiezan a mezclarse, ¿no? Ves es la primera madre, que es la madre de Odín y sus dos hermanos, Vili y Ve, que son, luego de Buri, los dioses primigenios, ¿no? de este panteón vikingo. Como siempre, digamos, en muchas partes aparece, para que nazca un nuevo mundo, muere otra cosa, y en este caso no muere, sino que lo matan. Odín, Vili y Ve matan al gigante Ymir, y de ahí sacan, digamos, de lo que es la carne del gigante, se crea lo que es la tierra, de lo que es la sangre, el mar y los lagos, de sus huesos generan las montañas, de sus dientes las rocas, de lo que es su cerebro sacan las nubes, del cráneo forman todo lo que es la bóveda celeste, crean, digamos, esa bóveda celeste, que aparte, esa bóveda celeste estaba sostenida por 4 enanos. Esos enanos son los puntos cardinales después, ¿no? Y para crear las estrellas, lo que toman son las chispas del mundo de fuego, de Muspelheim, y con eso generan todo lo que es las estrellas. Lo único que estaba, aparte de esto, era el Yggdrasil. Y ahora lo nombro, digamos, así muy, muy genéricamente, y después vamos un poquito más a fondo. Yggdrasil era un fresno, que es el famoso árbol de la vida, parecido al que tengo aquí atrás, a mis espaldas. Ese Yggdrasil, ese fresno, es quien contenía los 9 reinos. Los 9 reinos que estaban formados por, digamos, lo que es Vanheim, tenían como estructuras, ¿no? Una más bien celestial, una intermedia, y lo que era el inframundo. En esa parte, digamos, celestial, estaba el Vanheim, que estaban formados por los dioses Vanir, Asgard, que es por ahí el más conocido, a través de Marvel y sus cómics y demás, Alfheim, que era el reino donde... Perdóname que te interrumpa. Marvel es, no he visto completo, pero es quien, lo mejor hecho en cinematografía para mostrar todos los personajes de todas las historias. Me encanta Marvel, porque es exactamente así como han sido los personajes. Bueno, a mí me impacta mucho, y siempre lo hablamos con Raquel, en Doctor Strange, cuando él está haciendo su descubrimiento y demás, y la anciana lo golpea, que él no cree en nada, lo golpea y saca su cuerpo etéreo, y ahí se ve el reflejado, su cuerpo físico y su cuerpo etéreo, y dice, ¿qué me hiciste? ¿Qué me diste tomar? ¿Me drogaste?
y ahí le va mostrando los distintos multiversos. Digamos, no hay forma más gráfica de poder mostrar absolutamente esto. Sí. Pero Sí, bueno, también tiene sus, por lo menos introduce en distintas cosas, obviamente con sus cuestiones imaginarias para poder tener un relato, ¿no? Obvio. Bueno, volviendo a lo que eran los distintos mundos, estos distintos planos, después estaba Alfheim, que era el reino de los elfos de luz, Jotunheim, que también es conocido, digamos, dentro de lo que es el reino de Marvel, que es el de los gigantes. Estaba Midgard, que es nuestra tierra, que estaba habitada por los humanos. Svartalfheim, que es el de los elfos oscuros y también compartían con los enanos. Y los dos que habíamos nombrado, ¿no? Muspelheim, que eran los gigantes de fuego, y Niflheim, que eran los de hielos. Esto formaba, como quien dice, la estructura universal del mundo vikingo. Muchos de esos, digamos, eran recorridos y se mantenía un equilibrio bastante importante, digamos. Donde empezó el lío grande, fue primero entre los primeros dioses, ¿no? Entre los Vanir y los Aesir. Qué raro que entre los dioses extraterrestres ya acá venía el problema, acá en la Tierra ya trajeron todos los problemas. Empezaron, digamos... Eso quería aclarar. Han venido, lo que se llaman los dioses gigantes, siempre vinieron externos con sus cuerpos aquí a la Tierra. Y luego están los hijos de los dioses, que son los que empiezan a nacer acá en la Tierra. Ya sería como un panteón de abajo. Exacto. Cuando uno los va dividiendo, para ponerle nombres y vamos haciendo, como quien dice, ese árbol genealógico, los Aesir son por ahí los más conocidos por nosotros, como te decía, a través de Marvel. Odín, Thor, que es el dios del trueno. Uno no muy conocido y es muy importante en la cultura vikinga es Tyr, que era el dios que se denominaba de la justicia. Tyr tiene en distintos momentos de la historia vikinga muchas intervenciones. Un poco desaparece del primer plano porque no son los más conocidos como por la mitología popular, ¿no? Pero bueno, dentro de ese grupo de Aesir peleaban contra los Vanir, que era Frey y Freya, que son también, ahí estamos trabajando mucho el sagrado masculino y el sagrado femenino. Ellos eran quienes representaban, digamos, a todo lo que era la fertilidad, todo lo que era la abundancia. Y había en ese grupo una de las poco conocidas, y es de quien se genera el primer conflicto, que era Gulgate, que era una bruja, era quien generaba por ahí esos pequeños roces. Los Aesir la toman cautiva y lo primero que intentan eliminarla, la prendían fuego, la ensartaban con lanzas y no había forma de matarla. Entonces, ¿cómo fueron, digamos, a dirimir las cosas? Bueno, a la guerra, como siempre. Como eran dioses con poderes muy similares, esto se estaba tornando permanentemente algo eterno hasta que llega un momento y dice, bueno, frenamos, hacemos un acuerdo y trabajamos en conjunto, digamos, como para llevar adelante, digamos, ese equilibrio entre los tres niveles, ¿no? Entre lo que era el nivel superior, el nivel medio, que estaba Midgard, y como te digo, el bajo, lo que sería el bajo astral de ellos, que era Niflheim, Helheim, que era el reino de los muertos, digamos, y Muspelheim. En ese panteón olímpico entran por ahí, como te decía, muchos integrantes que no son muy conocidos. Uno es Frigga, que a veces se lo confunde con Freya, que era la esposa, una de las primeras esposas de Odín, que era quien lo desafiaba en muchos casos. Incluso se habla de que había dos lugares sagrados. Siempre se habla del Valhalla. Del Valhalla, que digamos era el lugar máximo al que podía aspirar un guerrero, era el lugar donde moraba, uno de los tres castillos en los que moraba Odín,
Y quien moría, digamos, en batalla con honor, Odín lo hacía sentar a su mesa, digamos, previo a que las valquirias, que ahora también vamos a hablar quiénes son, lo rescataran de Helheim, del reino de los muertos, y lo llevaran a ese Valhalla. Ese Valhalla era un palacio completamente de oro, con 540 habitaciones, ahí donde alojaban a esos guerreros, que no iban a descansar. El espíritu de los guerreros era darle adelante. Seguían en lucha, y iban de cacería. Odín los convocaba para hacer cacerías, para poder sustentar sus grandes banquetes, y eran banquetes eternos. Pero siempre seguían en ese movimiento de lucha, de avance, y era un honor para aquellos que morían en batalla, dar su máximo sacrificio. De ahí que viene uno de los símbolos que por ahí más se lo conoce a Odín, o que se lo representa, a ver si ahí se ve bien, que es sí, el Valnut, esta triqueta, que son 3 triángulos superpuestos. Ahí lo que se ve, digamos, en esa superposición toma 9 ángulos. Esos 9 ángulos representan también los 9 reinos. Ya hablamos de los 9 reinos. 540 habitaciones, decíamos el Valhalla, 5 y 4 también es 9. Maneja y aparte lo que es... están entrelazados, están entrelazados con el infinito, tienen el infinito también. Y la Trinidad. Esa Trinidad, exactamente. Ese Valnuk, lo que representa, o lo que significaba, y se lo tatuaban muchas veces los guerreros, o lo tenían grabados en sus armas, era dejar todo, dejar hasta la vida en el campo de batalla por Odín. Puedes interrumpirme cuando quieras, porque yo por ahí arranco y... Nos pasa todo. Sí, nos pasa todo. No, te escuchamos. No te cortamos. Solamente cuando por ahí hago algún comentario, Gonza, cuando quiero que nos fijemos el punto de, que es lo interesante, cómo cada cultura a su manera... Un bocadillo sí voy a meter. ¿Sí? Tenemos que entender, tenemos que comprender lo de las que guerras, matanzas, o porque era con esa forma, estábamos transcurriendo ahí durante Noche Galáctica. Entonces, mientras en cualquier planeta una civilización transcurre, pasa, vive, tiene su experiencia durante Noche Galáctica, es así. Problemas de baja densidad, soluciones de baja densidad, y la evolución es todo en baja densidad. Por eso es que se da de esa forma. Exactamente. Incluso dentro de los grandes guerreros, quienes por ahí eran los más conocidos dentro de las tropas, que eran los Berserker y los Ulfhedin, estos guerreros lo que tomaban era las pieles de los animales. Los Berserker tomaban pieles de oso, y los Ulfhedin de lobo. Era para primero tenerle esa fuerza del espíritu animal, ¿no? Ese contacto entre el reino animal y el reino humano. Y eran los animales de poder, lo que se entiende como animales de poder. Exactamente. Sobre todo los Ulfhedin estaban muy atados, digamos, a Odín, porque Odín, digamos, tenía 2 lobos en su, digamos, que lo custodiaban siempre. Uno era Heri y el otro era Freri. Esos lobos eran sus enviados, ¿no? Freri quiere decir codicia y Heri quiere decir voraz. Eran quienes llevaban, digamos, ese avance, y ellos tomaban, digamos, ese espíritu, digamos, de estos animales, de los lobos, y salían a batallas. Eran los más feroces, incluso se los representa muchas veces que peleaban desnudos, peleaban sin ningún tipo de... Una vez que llegaban a batalla se sacaban esas pieles y iban, estamos hablando de temperaturas bajo cero. Y ahí, digamos... Disculpame que antes que continúes, Gonza, ¿no nos ubicás un poquito en tiempo y espacio? Porque estamos hablando de mucho frío, estamos hablando de hielo. En el planeta, geográficamente, ¿dónde estaban? Y ubicarnos en el tiempo. Bueno,
lo que se conoce, digamos, como cultura en sí, o que se empieza a registrar, por ejemplo, el tema de las runas, más o menos son 500 años antes de Cristo. ¿Bien? La cultura vikinga llega o es existente más o menos al 1600 después de Cristo. Pues se va diluyendo. Recordemos que los vikingos eran grandes aventureros, aventureros de mandarse con las herramientas que tenían, que eran nada. Una de ellas era su brújula, que era a través de una piedra, la piedra solar, y con eso se embarcaban bajo, digamos, la tutela de sus dioses. Con lo cual, ellos tenían una conexión plena. Sí, eso, y ahí juegan mucho las runas. Ellos trabajaban mucho en cada acción que hacían, digamos, porque lo que se conoce mucho de los vikingos es la parte de los guerreros, pero eran grandes viajantes, comerciantes y hablando de la zona en la que estaban, eran agricultores. Estamos hablando de que era una zona en la cual estamos hablando de hielo, turba, piedra, no era precisamente muy adecuada, y por eso también es que ellos salen a descubrir estos nuevos mundos. Más allá del afán de conquista o de generar riquezas o saqueos, era buscar esos lugares en los cuales establecerse y tener mejor vida, digamos, o mejor acceso a recursos. En esos viajes que iban haciendo, lo primero que hacían, al igual que cuando hacían sus cosechas, era manifestar sus ofrendas y aparte al oráculo. El oráculo eran las runas, ¿no? Esas runas que hay incluso muy pocos vestigios originales de las runas, porque tenían una particularidad, como eran de trasladarse mucho, en algunos casos, no las grababan en piedra. Ellos lo que hacían, y era en ese contacto de la naturaleza, grabarlas en árboles. Y de una forma muy particular. Si la grababan en forma horizontal, con el crecimiento del árbol o la corteza, se perdía. Entonces, lo grababan o en forma diagonal o en forma horizontal. Vertical. Vertical. Para que se viera y que perdurara, digamos, que resaltara dentro de lo que era el crecimiento de ese árbol. La escritura de las runas siempre iba de arriba hacia abajo, la lectura incluso de las runas, cuando no hacen una tirada de esas runas, siempre se hace de abajo hacia arriba y de derecha hacia izquierda, es decir, se hace a la inversa de la lectura tradicional que uno puede generar. Por eso es que ha quedado a veces pocos vestigios de escrituras, primero porque no tenían un idioma escrito, sino que se manejaban a través de las runas, y después en el otro lugar donde quedan grabadas estas runas es en sus armas. Ellos las runas lo trabajaban a manera de hechizos, de protección, eran runas combinadas en muchos casos. También se encontraron en los timones, los cuales, sobre todo ahí, lo que hacían era generar esos hechizos de protección, porque algo que tenían muchísimo miedo, y era lógico, eran las tormentas. Todo lo que venía del cielo podía bendecirte o te podía hundir. Tomemos en cuenta que eran barcas, los drácar eran muy rústicos, tenían poca quilla, es decir, por eso es que a veces cuando uno ve las películas o las series y demás, dice, che, llegaban hasta la playa, y sí, porque tenían muy poca quilla. Eso hace que también el barco tenga muy poca estabilidad. Es decir, trepa la ola, pero cuando te agarra una ola de costado, te vuelca. Normalmente trabajaban de dos formas de esos drácar, con velas, digamos, y a través de remos. Y después tenían barcos más simples, que eran barcos para el comercio. Eran grandes comerciantes, y llegaban, digamos, a rutas lejanas. De hecho, los Rus, que es una de las líneas de los vikingos, son quienes forman parte de la estructura original de los pueblos rusos.
Por ahí, yo quiero ahí que nos ubiques, para el que no tiene mucha idea de la cultura vikinga, que nos ubiques ahí geográficamente, que los sitúes por dónde se encontraban territorialmente, cuál era Bien, su asentamiento. toma una parte importante, porque vos tenés distintas ramas. Tenés una rama más germánica y después toda la parte norte, digamos, Noruega, Islandia, Finlandia, que incluso fueron amalgamándose hasta de nombres. Por ejemplo, en la cultura germánica, Odín se llamaba Woden, y era Ah, muy, claro, otro nombre. tenía otro nombre. Era muy similar las características a lo que por ahí se relaciona más con Thor, Claro. que era el tema de las tormentas, el tema de los truenos, generar eso. Y en ambos casos, tanto el de Thor como el de Odín, se relaciona mucho con la guerra, con los dioses de la guerra, por eso también se lo compara mucho con Marte, en el caso de otras Temas culturas, de o espíritu Ares. para que la gente, claro, porque hoy nosotros, hoy, situados en el día de hoy, ya estamos conectando al yo superior, estamos saliendo de lo que es juego de polaridades, entonces, visto con la cabeza de hoy, nos espantamos Ujú. de todas esas formas de cultura, pero tenemos que entender que para ese momento estábamos haciendo triángulas, estábamos en noche galáctica, al estar en noche galáctica, y bajar la vibración, triangulamos en una triangulación, bueno, esto es, digamos, diseño astrológico para que encaje un arquetipo, habíamos triangulado Tierra, Luna y Marte. Entonces, Tierra era donde se venían a hacer las colonias y a traer un poco de cada raza, la Luna era justamente, bueno, la oposición al Sol, o sea, la vibración, no digamos del yo superior, sino del yo inferior, y Marte, el arquetipo guerrero. Marte tiene arquetipo, todos los planetas tienen un arquetipo, como Venus es el arquetipo del amor, como Júpiter el arquetipo de la conducta mental equilibrada, Saturno tiene otro arquetipo, Marte tiene el arquetipo guerrero. Entonces, para ese momento, como triangulábamos Marte, Luna, Tierra, todo era bajo el arquetipo del planeta regente que era Marte para nosotros en ese momento. De ahí que viene toda esta parte de que es desde la parte guerrera, porque nosotros tuvimos que aprender de todos los arquetipos de todos los planetas. Sí, e incluso vos fíjate que es la época en la de las grandes conquistas, desde los hunos, pasando por el Imperio Romano, Alejandro Magno, es decir, esas grandes Sí, movilizaciones, pero no había ninguna en la cual mediara y dijeran, eran los acuerdos entre países o entre naciones o entre pueblos. Todo se daba, digamos, a la lucha. Incluso esa unión entre lugares distintos, o digamos ahí estaba muy cerca, ¿no? Lo que era la parte de Roma, Grecia y la parte germánica, que eran los bárbaros, ¿no? Pero se lo compara mucho, por ejemplo, la pareja de Odín y Fregia con Zeus y Hera, porque entre estas dos parejas, más allá, digamos, de que, término de viejo, Odín y Zeus eran picaflores, porque no perdonaban a nadie, bueno, humanas todos los o diosas. todos los dioses venidos de los que vinieron, no los hijos de los dioses que nacieron acá, de cualquier cultura estelar. Nosotros somos una composición de 12 o de 13 culturas estelares. Ninguno de los que vino como representante, los dioses no eran otra cosa que los extraterrestres de otros planetas, ¿sí? En dimensiones un poquito más altas que nosotros, 4D, 5D máximo, 4D. Entonces, como tales, ellos también en evolución, solo que tenían que venir a ser como de vigilancia y crear acá las colonias y dirigirlas. Claro. Hasta que la colonia aprendiera a dirigirse sola, después se retiraban. Por eso hoy no están con nosotros esos dioses, pero todos picaflores, todos picaflores, como si eran dioses. Bueno, porque eran extraterrestres comunes y corrientes como nosotros somos ahora los terrestres. Todos picaflores.
Ahí me están diciendo, no sé si se está viendo bien porque dice que por ahí a veces se congela o se escucha medio mal. A ver. Yo Me te paso veo a a vos otro. perfecto. No, no, Me yo te paso. veo, no, no, yo te veo perfecto y te Ah, escucho perfecto, pero no, no, ah, acá producción no está. No, no, ah. pero a lo Si mejor no es me la conexión. paso, si no Eh, me paso a otro internet. no, no, yo te veo perfecto ahí. Lo que te decía, que aparte lo que compartían Zeus y Odín, eran metamorfos. Es decir, tomaban Sí, distintas formas, ya sí, sea animales o humanos, y con eso conquistaban las distintas doncellas humanas o diosas. Incluso, a ver, el paralelo entre, como te decía, Zeus y Hera y Odín y Frigga, era la competencia entre este matrimonio, digamos. Ellos tomaban a los humanos o a los reyes como como si fuera un ajedrez. Y ellos sí, hasta se ponían de sí, un lado o del otro para generar esos roces. Hay una sí. de las historias que se cuenta de Frigga que baja al mundo de los enanos, los enanos eran quienes forjaban, digamos, las armas y las joyas de los dioses, que tenían la particularidad de los enanos nacieron, digamos, de los gusanos que comieron a Ymir. Entonces, tenían mente, pero no tenían alma. Y no se reproducían Sí. los enanos. Digamos, cuando moría un enano, las enanas se encargaban desde su propia carne generar otro enano, pero no, tampoco existía, digamos, una conexión o de una transformación sexual. Volviendo al tema, van donde estaban los enanos, en la forja, y Frigga ve una gargantilla que le gusta, entonces le dice, bueno, quiero llevarla, yo soy la diosa Frigga. Bueno, los enanos se la daban solamente si tenían relaciones con cada uno de los que lo habían forjado. Ella se lo lleva, Oh, se lleva su gargantilla, Loki la roba, que ahora después vamos a hablar también de quién es Loki, y Odín la perdona, digamos, este affair que tuvo, y le hace recuperar la gargantilla, si ella generaba una guerra entre dos reyes. claro. ¿Cómo se Sí, dirimían haciendo los sí. conflictos matrimoniales? No pagaban entre ellos, sino que generaban una guerra. Parte de ese mismo programa de oscuridad o esa noche galáctica, eh, hasta los conflictos Era así, matrimoniales estaban influidos. sí. Porque sí, la experiencia de evolución era densa desde las polaridades, se incitaba así para que a ver, en otra cultura, lo que fue, por ejemplo, la espada Excalibur, era para lo mismo, la espada Excalibur se usaba para ir ascendiendo, pero entre las dos polaridades, viviendo las dos polaridades, trascendiendo una, pasando a la otra y así. Era lo que tocaba vivir en la máxima densidad Claro. porque eso es el balance de las polaridades. Y para que se produjera lo tenían que incitar. No, 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 venía así. Pero vos fíjate que estas polaridades están incluso entre todos los mundos. Vos tenías Vanenheim, que era la creación, y Jotunheim era la destrucción. Asgard como el cielo y Helheim como el infierno. Lo que era Muspelin, el fuego, y Niflheim, el hielo. Siempre estaba ese yin y yang, como digo yo, ese Sí, blanco y negro, dando el balance, ¿no? Para poder seguir, digamos, avanzando, digamos, o ir escalando dentro de esas nuevas dimensiones, ¿no? Para poder llegar hasta donde estamos ahora. Te contaba, digamos, el tema de ahí, era chusmerío cósmico entre Odín y Frilla. entre, y la C, sí. Y Bueno, recuperó, estábamos en la joya que tenía recupera, pero digamos, con el precio de otros, como te decía, genera guerra sí, entre dos reyes eh, dentro de lo que es Midgard, dentro de lo que eran los humanos. Después, digamos, existían otras deidades de menor rango, digamos, que eran, por ejemplo, los elfos. Ellos eran
los que estaban más en contacto con la naturaleza, ¿no? Quienes estaban más ligados a los elementales. Eran hombres que tenían, digamos, forma de hombre, pero un contacto muy, muy profundo con los elementales. Y después, acá otro punto en contacto, estaban las ondinas, que son ni más ni menos que las sirenas. Las sirenas tienen incluso las mismas mañas, como digo yo. Ellas tenían un canto precioso, hechizaba a los hombres, que los hacía tirarse al mar, y cuando se tiraban al mar los devoraban. Así que mismo de lo que pasa, por ejemplo, dentro de los mitos Argón, digamos, cuando todo lo que hacen para recuperar el vellocino de oro, en todo lo que es la cultura griega, digamos, que va contando todas estas aventuras de que eran héroes humanos, pero también muy influenciados, ya sea en ese caso, por Zeus y Hera, y por todos estos actores como secundarios, pero que estaban dentro del mismo panteón, ¿no? Y después, bueno, hay pocos conocidos que eran los cóbeles, que eran como ancianos pequeños, con gorros puntiagudos, no sé si te hace acordar algo, o a quién. Vos fíjate que es muy similar a lo que se ve en la cultura celta, como los duendes o los Loprechheim, que ellos trabajaban sobre todo en la ayuda de la casa. Eran muy voluntarios, residían siempre en lo que eran los graneros o en los huertos, y ellos lo único que pedían que les hicieran una ofrenda, que por lo general algo que abundaba eran las vacas, entonces le daban leche, y si no, eran muy vengativos. Así como colaboraban, eran vengativos. Sí. Pero bueno, muy ligado también a todo lo que es la parte de la cultura celta, ¿no? Irlanda y demás, que tiene esa historia tan prolífica de duendes, todo lo que es la parte de atado a los druidas, por ejemplo. Porque esa parte yo quiero que toques después, si entra en el programa, si no en otro. Yo quiero que dentro de toda la introducción esta, nos cuentes exactamente cómo encajan los druidas, ahí encarné yo, en esas encarnaciones, dentro de lo que es la parte druida, porque los druidas eran los que bajaban la conexión digamos, del yo soy superior. A esa forma, a esa cultura, con esas herramientas, ¿no? Era lo que bajaban y enseñaban. Y también aquí, cuando dices así, el paralelo en Irlanda, etcétera, era toda la faceta de Merlín. Exactamente, exactamente. Pero aparte de eso, ¿cómo se fueron también en esas conquistas, en esos avances territoriales que fueron haciendo los vikingos, cómo se fueron sumando en el tema de las runas y los símbolos? Porque cuando uno habla de las runas, las tradicionales, los que es el Futbank, son 24. Cuando uno ve la parte más inglesa, son 33. ¿Por qué? Porque se fueron acoplando, y en esto tuvo mucho que ver también el cristianismo, cuando ellos empiezan a dejar de ser, entre comillas, paganos, para ir tomando parte de la cultura cristiana, le fueron agregando en ese camino las nuevas runas, sobre todo muy asociadas, digamos, a cosas diarias, desde una manzana hasta el hombre, la representación de la mujer, y deja de tener, lo tapa el cristianismo, la parte mística, o lo que realmente eran las runas, que eran un contacto directo con los dioses, y a su vez hechizos y protecciones. Sí. Es como que le ponen un velo, es decir, si tomamos de tu cultura, le agregamos algunas cositas, lo disfrazamos de otra cosa, pero el espíritu directo de lo que era la runa, lo vela. Lo vela, claro. Porque todo lo que es lenguaje en símbolos, las runas eran símbolos, cuando se utilizan no es como el lenguaje actual, que es nada más que para que nosotros entendamos el concepto de lo que se quiere transmitir a través de una palabra, por ejemplo, o de un dibujo. Eso es actual porque está todo desconectado, pero en aquel momento de las runas,
no solamente era un lenguaje para entenderse aquí, se activaban y se abrían portales a través de esa simbología, que primero, que cada símbolo era la expresión de todo un contenido de lo que se quería decir, primero, y segundo, cada runa abría portal hacia todas las dimensiones y las conexiones con los seres de arriba, espirituales, sí, espirituales, no sé qué otra palabra decir, que conectaba a la fuente, digamos. Y después, bueno, obvio, después vino lo que es Roma, Grecia, el cristianismo y todo eso, y hasta el día de hoy trató de que todo eso se desvirtúe, se desactive. Bueno, pero vos fíjate cómo nacen las runas, justamente. Quien se empodera, digamos, de las runas es Odín. Lo que se cuenta de la historia, Odín era más allá de su ansia de poder, ¿no? Era una persona que ansiaba mucho el conocimiento. De hecho, uno de los nombres que tiene, que es el tuerto, él pierde su ojo izquierdo por querer beber de la fuente de Mimir, que era uno de los gigantes, que era la fuente del conocimiento. Entonces él, como ofrenda, da su ojo izquierdo, y ahí accede al conocimiento. Y no le bastó eso, que quería tener una elevación o un contacto mayor. Entonces, ¿qué hace como sacrificio supremo? Él tenía una lanza, que era una lanza muy poderosa, también hecha por los enanos, que era la Gungid, que tenía la característica de, digamos, donde la tiraba, acertaba, digamos. Y con esa lanza era un misil teledirigido. Bueno, ahí también está el tema de ese contacto con razas extraterrestres, es decir, se hablaba ese teledirigido era justamente eso. Era tecnología en la cual acertaba. Muchos de los dioses, a ver, Baldir, que es otro de los dioses hijo de los Vanir, de Odín, perdón, de Odín y Frigga, tenía entre sus posesiones un barco que él desplegaba la vela y también tenía como un radar, iba para donde él quería. Es decir, eso y un radar es exactamente lo mismo. Explicado. Era un GPS. Explicado de esa forma. Pero bueno, retomando el tema de Odín, él con esa lanza se abre de punta a punta y se cuelga del Yggdrasil, de este árbol de la vida. Se cuelga 9 días y 9 noches. Vuelve a aparecer el 9. Ahí. Se cuelga, digamos, sin comer ni beber, haciendo ese sacrificio supremo, y es donde se lo entra en ese estado de iluminación y se le revelan esas runas. Las ve en el fondo del abismo y las toma. Quienes las tallaron fueron las Nornas. Las Nornas era otro grupo de mujeres muy poderosos, que eran quienes sostenían a través del amor, en muchos casos. Y sostenían incluso lo más importante, que era, como se denomina, el axis mundi, ¿no? El eje del mundo, que era el Yggdrasil. ¿Cómo lo sostenían? A través del amor, porque debajo del Yggdrasil estaba Njord, que era una especie de dragón, una especie de serpiente, que roía sus raíces como para tumbarlo. Y ahí vamos al tema, siempre se lo relacionaban al mal con los ofidios o con dragones, a pesar de que tenemos dragones, que sabemos que hay razas dragones que son de luz y colaboran con el plan. Este Njord comía esa raíz para debilitar ese eje del mundo y tumbarlo, y las Nornas, a través de su amor, restauraban esas raíces. Entonces, siempre estuvo el balance. En esa madera que iba dejando, digamos, el dragón, ellas iban tallando las runas. Y ahí es donde las ve Odín y se apropia de ellas, y es lo que genera el mayor contacto o la mayor unión, digamos, personal de él, como ese ascenso a la espiritualidad máxima o ese despertar, y el contacto directo con la humanidad, porque era la forma era el celular, el WhatsApp directo con los dioses, y era la forma de ese intercambio, a través de esa tirada de runas, a través de esa
simbología, de ese hechizo que los protegía, les daba valor, incluso les prometía mejores cosechas, como uno protegía a su familia, porque esas runas combinadas son bellísimas, hablan mucho del coraje, del amor, de la unión, no solamente para decir, vamos a ponernos una runa para matar o conquistar. Esa es lo que quedó nada más, lamentablemente, a veces de esa parte de la historia. Pero en esa conexión sagrada que uno tenía con los dioses, y era quien te iba dando ese mensaje, o te apuntalaba, y te enseñaba a su vez. No había un lenguaje, como vos decías, de lectoescritura. Uno sabía que con ese símbolo, con ese hechizo, ya estaba. Lo habían marcado para poder salir adelante. Es muy rica y deja, a ver, muchos mensajes cada una de estas vivencias de los dioses. Habla incluso hasta la de vulnerabilidad de muchos de ellos. Por ejemplo, Baldir, que te lo nombraba recién. Baldir era el hijo amado de Frilla. Tenía la característica de que el que lo escuchaba se enamoraba de él. Era un ser rubio, tenía su espada también, tenía un jabalí dorado y su barco, como te digo, que venía con su GPS, pero tenía esa particularidad, quien lo escuchaba se enamoraba. Es decir, quedaba embelesado. No amor físico, sino que era una persona que tenía un potencial tan grande de convencer a las personas y demás. Bueno, Frilla para protegerlo habla con el resto de los dioses y llega al acuerdo de decir que nada lo podría lastimar. Le da ese don, nada te podía lastimar. Entonces los dioses, para jugar con él, le tiraban con lanzas, lo apuñalaban, nunca le pasaba nada. El único punto débil que tenía era el muérdago. Loki, otra vez acá aparece este personaje, convence, digamos, a un semidios que era Hot, que era ciego, de que le dispare con una flecha. Esa flecha estaba hecha de muérdago. La flecha atraviesa el corazón, que era lo único que lo hacía, y lo mata a Baldir. Se le da una segunda oportunidad porque Baldir baja al inframundo, ¿no? Al espacio de Helheim, que lo dominaba la diosa Hela. Y era tanto la pesadumbre de los dioses que le piden a Hela que lo devuelva al mundo de los dioses, de los vivos. Ella accede, porque también estaba embelesada por él, si esto se daba como un clamor popular, que todo el universo lo llorará. Todo el universo lo llorará. Y era lógico, todo el mundo lo estaba llorando. Dijeron, bueno, vuelve Baldir. Loki se disfraza de Giganta, también era un metamorfo, y imperturbable. Entonces dijo, no, hay alguien que no lo está sufriendo a Baldir, y lo condenan a esa eternidad dentro de los muertos, ¿no? A Loki se lo parangona mucho con Lucifer, con alguno de los caídos. Siempre estaba ahí metido en el medio de alguna trifulca o dentro de algún engaño como para poder generar alguna confusión. Y una de las cosas que por ahí es de lo de Marvel incorrecto, Loki no era hijo de Odín, ni siquiera era hijo adoptivo, ¿bien? Proviene del reino de los gigantes, no era hermano de Thor, como vemos ahí en Marvel, no, venía de otra línea distinta. Thor tenía otros hermanos porque Odín tuvo 5 mujeres, así que tuvo una progenie importante. Pero todos los dioses igual. De cualquier cultura, todos los dioses igual. Porque no era, a ver, ahí me voy a meter un bocadillo que no tiene que ver con los vikingos. Que actualmente seamos monogámicos es parte de la cultura hebrea para esta parte. Porque nace de una cuestión de que los dioses hebreos, para conquistar territorios, lo que hacían era que el hijo primogénito y luego siempre la descendencia con la misma mujer daba la familia para habitar en un territorio, no los movían de ahí, usaban a los humanos, obviamente como vos estás diciendo, porque fue igual para todas las culturas.
Entonces, hacían que los humanos tomaran esos territorios, se reprodujeran mucho más, y entonces, así, por ejemplo, era como se dice, José de Arimatea tenía ese territorio. María Magdalena era María de Magdala, Magdala. toda su familia tenía el territorio de Magdala. Y de ahí, por conveniencia de jurisdicciones para hacer posesión sobre los territorios de pedazos de queso, digamos, de la tierra para instalarse y que las otras culturas no vinieran a invadir esos territorios, o por lo menos si venían a invadir, pelear y ganarlo, es que a partir de ahí se genera que cada uno, en ese momento de los patriarcas, estoy hablando de la cultura hebrea, tuviera nada más que una familia. Entonces, muchos así se abarcaban y se apoderaban de territorios, pero la verdad es que, salvo de los hebreos para atrás, no existía armar familias monogámicas ni nada. Perdón por la palabra que voy a usar, pero era como que todos con todos. Sí, sí, pero lo que pasa que, a ver, lo que vos decís es simplemente por una cuestión de territorialidad, de decir, bueno, a ver, ¿cómo dividimos la torta? O es más fácil dividirlo así, y era generar menos conflicto, digamos, armado. Sí, exacto. Pero vos fíjate que, como te digo, a pesar de tener 5 mujeres, Odín, y tener cantidad de hijos, no había disputa territorial. Todos habitaban el Valhalla. Quien mandaba era el patriarca, que era Odín. En poder compartido con Frigga. Ahí también tenían, por ejemplo, quienes interactuaban también y tenían un papel muy preponderante, y acá es una de las preguntas que también me están pasando, que si las mujeres también iban a la guerra. Quienes interactuaban mucho en el tema eran las valquirias. Sí. Las valquirias eran estas diosas que eran grandes guerreras, digamos, normalmente con armadura, y sobre todo iban en Pegasos, los famosos caballos alados. Y más allá de rescatar el valor, digamos, a aquellos héroes de batalla y llevarlos al Valhalla, también participaban de esas grandes batallas. Las mujeres tuvieron un papel muy importante, a pesar de que por ahí no se los muestra en la cultura vikinga, o lo que nos hicieron llegar de la cultura vikinga. Pero Frigga... Porque ahí está el problema. Ahí está el problema, Gonza, lo que nos hacen llegar de la información. En la parte crística, a María Magdalena, todos los que nos tuvieron que dar la información en la parte crística, hebrea, perdón, de los esenios y todo eso, a María Magdalena la ignoraron, solamente contaron la parte que hizo el masculino, Jesús. Digamos, como era Noche Galáctica, lo volvemos a repetir, y estaba anulado. Esto es como vos decís, por la parte de la caída de Lucifer en ese momento, y era igual para todas las culturas de la Tierra, estaba anulado el divino femenino, entonces hasta el día de hoy no nos llegó la información de lo que hicieron las mujeres de cada cultura de la Tierra. Vos fíjate que una de las diosas que no se conoce mucho, que es Herta, o Hert, que es la madre tierra, cuenta que cuando ella pasaba sobre el carro, sobre algún territorio, las armas se envainaban, es decir, no se podía derramar sangre, pero era su sola presencia. Claro. Y eso no se conoce mucho. No. Eso es como quien dice, una de las diosas que está fuera del panorama general. Y era quien estaba justamente, la madre tierra, estaba en contacto directo con Gaia, nuestra Gaia. Acá una de las preguntas, y esa es más para vos, es si está mal tatuarse runas o símbolos. No, yo escuché no. del vivo del otro día con Nati, del viernes. Está bueno que por ahí lo vuelvas a repetir. Esto es así, vamos por las dos respuestas. Primero tatuarse, no importa qué te tatuás, si símbolos o qué, primero tatuarse o una cicatriz de cirugía, lo mismo, o los agujeritos que se hacen para los aritos, corre para todo igual, no estamos denigrando el tatuaje para nada. Lo que hace es que cuando vos interrumpís
las rutas, los meridianos por donde corre nuestra energía, está en la endodermis, debajo de la piel, en la capa interna de la piel. Entonces, cuando uno interviene, porque la aguja del tatuaje va hasta allí y deja el pigmento de la pintura. Entonces, y aparte interviene el campo, interviene la ruta, la aguja, y como el tatuaje es grande, hay una intervención ahí. Entonces, no es que no se puede tatuar, cada quien hace lo que guste con su cuerpo y su vida, eso es con libre albedrío. Ahora, se interrumpen las líneas de conducción de la energía del cuerpo humano, y eso sí es jorobado. Entonces, lo que hay que hacer es restituir esas rutas de energía. Todos los que se tatúan tienen que ir después con acupuntura o con magneto, con imanes, más no sé, yo de terapias de eso, tienen que recomponerse las rutas energéticas, porque si no lo que se produce ahí es un nodo, un nudo, y van todas las rutas, van a ese nudo y estancan la energía. Después no entendemos por qué nos enfermamos, por qué andamos con la energía baja, etcétera, y es por la interrupción que hacemos, más allá que la pintura del tatuaje, por contener plomo, deja metales pesados en el cuerpo con todos los tatuajes. Bueno, eso por un lado. Y segundo, según qué te tatúes, porque nosotros, cada vez que vamos a usar un símbolo, no solamente las runas, cualquier símbolo ya lo activamos. Cualquier símbolo se activa, simplemente nosotros vibramos y lo activamos. Entonces, si nos ponemos símbolos negativos, o sin saber que es un símbolo negativo que puede abrir portal negativo, abrimos todos los portales al bajo astral. Y si ponemos símbolos positivos, se abren de igual manera los portales, pero a portales de luz. Entonces hay que tener cuidado con qué símbolos nos tatuamos. Bueno, yo cuando me tatué, que bueno, me fueron llegando algunos de los símbolos, la mayoría son vikingos, obviamente, Sí, todos, en su gran mayoría. También, bueno, hice eso a través de medicina ayurvédica, la conexión digamos, de las energías. Acá me avisa que quedan 12 segundos. ¿Que tenemos tiempo? Del vivo. Hay tiempo. Salgo